Sean bienvenidos a las noticias con mayor información. El día de hoy les hablaremos sobre el tema 2, que es postmodernidad 1950-1985, con los temas de conformación de la sociedad humana, los asentamientos humanos y la ordenación territorial, la expresión artística como reflejo del alma, el culto como concreción de los deseos e ideales humanos. Los dejamos con nuestra reportera Alejandra. Formación de la sociedad humana, pues la especie humana surgió como el producto de un largo proceso de cientos de miles de años. La sociedad humana es un término que engloba la agrupación humana buscando solución a sus necesidades, por lo que mantiene un estrecho vínculo o trato basado en la solidaridad de grupo. Debido a que la sociedad ha evolucionado culturalmente, se han ido creando disciplinas y ciencias para mejorar y comprender de mejor manera su organización y sus mecanismos de respuestas a sus necesidades. Desde 1975, el sistema asistió a una progresiva rebelión empresarial y paulatinamente organización independiente de grupos capitales y que hasta ese momento habían vivido satisfechos con la simbiosis de los cientos de años de milagro y desarrollo estabilizador. Los síntomas acumulados del cambio sufrido por el país y su sistema institucional durante los últimos 4 décadas hacían cada vez más evidente la cita de transición. A partir de 1968, uno por los elementos constitutivos del Pacto de la Estabilidad que habían ido erosionando la rebelión estudiantil de este año, el más célebre pero no el único rechazo al monólogo institucional de la década de Milagro. Con el desarrollo de la posición erecta se liberaron las manos, eso lleva a una alimentación variada y determinó un aumento en tamaño de las funciones cerebrales. La sociedad en la posguerra. Este periodo fue definido por el declive de los imperios coloniales europeos y el surgimiento simultáneo de dos superpotencias, la Unión Soviética (URSS) y los Estados Unidos. El periodo que transcurre tras un conflicto armado o una guerra lo suficientemente intensa como para desencadenar una situación de penuria, de crisis social, que no finaliza hasta que se alcanza una recuperación económica y superación de un conjunto de problemas sociales, como puede ser el reabastecimiento normal similar al periodo de preguerra y otros muchos factores relacionados indirectamente que afectan a la superación de crisis social. La posguerra afecta a todo un conjunto de consecuencias que abarcan prácticamente todos los ámbitos de una sociedad: económico, social, demográfico. Independientemente de los recursos de cada país, algunos suelen tardar más o menos tiempo en recuperarse de su situación de guerra, aunque todos los países implicados, beligrantes o no, sufren las consecuencias de una guerra. Usualmente tarda más en recuperarse el país o los países vencidos que los vencedores. En otras noticias tenemos lo que es el surgimiento de las contracorrientes sociales. Se organizan a partir de una problemática o un conflicto común que les afecta, desarrollan estrategias de acción colectiva para lograr cambio en el orden social. Sus integrantes mantienen vínculos estables que perduran en el tiempo. Bueno, la historia de los movimientos sociales, tradicionalmente centrada en el movimiento obrero del siglo XIX, se amplió en el siglo XX con la consideración de los movimientos sociales del pasado y con la atención al surgimiento de otras reivindicaciones que han dado origen a movilizaciones sociales: feminismo, pacifismos, ecologismo, movimientos por los derechos civiles, derechos, movimientos anti-globalización o altermundistas, entre otros. Los movimientos sociales se entienden fundamentalmente como movimientos populares, es decir, los que expresan reivindicaciones del pueblo, entendido ambiguamente tanto como el cuerpo social general como restringido a la amplia estatus social inferior en términos socioeconómicos y de poder, aunque tienen otras derivaciones diferentes en cuestiones sociales entendidos como culturales, de pensamiento o de estilo de vida, que pueden ser tanto las propias de una corriente mayorítima o ideológica dominante como una mini-teoría vanguardista, rupturista, contracultural o alternativa, psicodelia, movimiento hippie, entre otras. En cualquiera de los dos casos pueden llegar a extremos tan aparentemente frívolos como denominar movimiento al deporte en general o alguno en particular, a la moda o cualquier forma
culturales de cualquier tipo, ya sea moda, peinado, tatuaje, gastronomía o incluso las actividades de las tribus urbanas. Gracias, reportera. Ahora nos vamos con el siguiente tema, que es los asentamientos humanos y la ordenación territorial. La reportera Sara nos da. Acerca de los asentamientos humanos y la ordenación territorial, habla prácticamente acerca de las ideas del moderno hacia la arquitectura y acerca sobre la estructura que lleva consigo. Cada una de ellas tiene una énfasis acerca sobre las generalidades del Estado y crítica de remedios y conclusiones que quedan acerca del trabajo y la residencia, creación de esta, que es prácticamente como un documento que fue muy importante y que sirvió prácticamente para promover el rápido crecimiento del urbanístico de toda Europa después de la guerra, y una de ellas, de las bases fundamentales, es acerca de la Carta de Atenas, donde los puntos doctrinales acerca de esta habla acerca del desorden que introdujo el maquinismo, la falta de todo esfuerzo acerca de cada de las adaptaciones y de todas las manifestaciones de todos los hombres. Prácticamente las funciones básicas de la ciudad, que era primordialmente en ese tiempo, era el habitar, el trabajo, el esparcimiento y la circulación. Cada uno de ellas era hacer un poco más de énfasis acerca sobre las áreas verdes que tenía que tener la circulación, acerca de la medida máxima y mínima a cada uno del territorio. Sobre todo hacían más a hincapié acerca de las casas que hoy conocemos como departamentos o casas geo. El trabajo se manifestaba más sobre que esto tenía que ser incontrolado acerca de la previsión de conflictos desmesurados y el esparcimiento, que todo barrio disponía de áreas verdes. Acerca de las políticas para la reconstrucción europea, era básicamente tener que evitar que la economía mundial se derrumbara, pese a que ese fue el plan de Marshall. En concreto, con los conceptos de la estructuración urbana de los Smithson, era completamente igual, o hacía Le Corbusier, que fuese un trabajo de modelos de asociación y la identidad del modelo de crecimiento, cada una con que se destacara la necesidad de las nuevas planificaciones, donde tuviese influencia en el urbanismo posteriores, donde se tenían que enumerar los arquitectos numerosos proyectos urbanistas y residenciales, donde las políticas urbanas de México en los años 70 y 80 tenían que hacer alguna revolución acerca de sus ideales que no querían hacer cada ellos, y la política tenía que centralizarse más en la autoridad como un gobierno federal sobre estos estados y municipios, donde este grande problema tenía que ser cambiadas, y se tenía que realizar el cambio de uso de suelos y clasificaciones, por lo que se tenía que afectar seriamente al valor de la tierra y posibilitar un poquito más las áreas compactas, ejemplo como las áreas verdes. Muchas gracias. Ahora vamos con el siguiente reportero, que es Leonel, que nos va a comentar sobre la expresión artística como reflejo del alma. Bueno, el arte abstracto, pues esta tendencia artística se origina a principios del siglo XX, tomando fuerza en 1910 con las obras de Wassily Kandinsky, que fue en Múnich, en Alemania. El arte abstracto, pues, es un estilo moderno que se opone al realismo y a la fotografía, que de esta manera es necesaria la utilización de la imaginación y la comprensión más allá de la lógica. Características pues son la expresividad, la libertad de uso de colores y formas carentes. La figuración narrativa pues, es un estilo pictórico en un movimiento artístico aparecido al comienzo de los años de 1960 más o menos en Francia, en oposición a la abstracción y al nuevo realismo. Se caracteriza por su fuerte interés por la imagen mediática y por presentar pues la vida cotidiana del mundo moderno con tintas planas, ¿no? Y colores puros, lo que se manejaba mucho en el pop art. Sin embargo, pues la diferencia entre es en que sus obras reflejan una intensa preocupación por los temas sociales. Ok, pop art y neofiguración. El pop art surgió como un movimiento a finales de la década de 1950 en Inglaterra, y mientras que en Estados Unidos empezó a despuntar con la década más o menos del 1960.
o sea, 10 años después. Su aparición surge como una respuesta contra la corriente artística del momento, que era el expresionismo artístico, identificado con la parte elitista de la sociedad. La característica principal en este movimiento consistía en selección de objetos o imágenes populares del momento y sacarlos de su contexto. La neofiguración pues es un movimiento artístico de la segunda mitad del siglo XX caracterizado por una vuelta a la pintura figurativa frente a la abstracción. De hecho pues surge como una reacción del arte abstracto tras la Segunda Guerra Mundial, en especial durante los años de 1950 y 1960. El neoexpresionismo e hiperrealismo. El neoexpresionismo, este movimiento pues, surgió en Alemania a finales de los años 60 y a principios de los 70, pero adquiere su consolidación en la década posterior. Este propone retomar la figura desde su tratamiento violento y primitivo, determinado por la pincelada y el uso de colores contrastantes, aunque conservando la disposición tradicional de la composición. Y el hiperrealismo es una tendencia surgida en Estados Unidos a finales de los años de los años 60 del siglo XX, que consiste en buscar una transcripción de la realidad usando medios técnicos y fotográficos. Este estilo se asemeja al fotorrealismo y al realismo mágico. Todo representa la realidad de modo realista y detallista con sus diferencias el performance art. Este movimiento artístico inicia en los años de 1960, pero tuvo como tal su auge en 1970 y 1980 en Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Este tipo de arte consiste en las acciones de un individuo o grupo en un lugar determinado y tiempo concreto. O sea, básicamente se trata de hacer lo que tú quieres expresar a través de movimientos, de música, de arte, de todo. Sus características pues son que es en vivo, no tiene reglas. El arte dicta al artista porque así lo es, ¿no? Y la improvisación es el factor importante en este arte. Y el arte mexicano, pues el arte mexicano más que nada fue más el muralismo, que el muralismo fue como básicamente la forma en la que los indígenas expresaban o daban a conocerse, no tanto los indígenas sino también otros pictores como Diego Rivera, que se expresaban de lo que estaba pasando en la sociedad a través de murales que se ponían en lugares pues, donde mucha gente los veía, no sé, en paredes de avenidas importantes, en palacios, en castillos que estaban en la ciudad, donde tenías que expresarte como tal. Gracias, reportero. Ahora vamos con nuestras dos últimas reporteras, que son Cintia e Isabel, que nos van a hablar sobre arquitectura como concreción de los deseos e ideales humanos. La arquitectura como concreción de los deseos e ideales. León Battista Alberti fue el creador de una teoría de la arquitectura y urbanismo con la mentalidad humana. Como en la Edad Media, que se pensaba que las construcciones eran hechas para glorificar a Dios y carecían de belleza. La posmodernidad europea en la arquitectura surgió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX con el objetivo de crear estructuras basadas en la funcionalidad y en la novedad. El realismo italiano surgió entre 1875 y 1896 en Italia, y este fue el primer movimiento literario de carácter nacional y carácter épico. El contextualismo de Aldo Rossi. Su trabajo fue racionalista y buscaba alejarse del funcionalismo ingenuo. El neoempirismo nórdico en la arquitectura se caracterizó por el uso de plantas, techos curvos y ventanales largos y volúmenes definidos. Posmodernismo, que fue en Estados Unidos, una de las características que tiene es que es una respuesta a las contradicciones de la arquitectura moderna y en especial a los postulados del estilo internacional. Los edificios adoptan a menudo tipologías heredadas del pasado y se recuperan el ornamento en las columnas, pilastras, molduras que sostienen. Yendo pues un poco más
a fondo. Durante los años 70 en Estados Unidos se cuestionó acerca de la pérdida del valor connotativo de la arquitectura y pues se conoce como arquitectura moderna, a una tendencia arquitectónica que se inicia en los años 1950 y comienza como tal a ser un movimiento a partir de los años de 1970, continuando su influencia hasta nuestros días. Gracias por estar en la transmisión de las noticias. Nos vemos hasta la próxima.